Hola a los cuartos medios humanistas, nos encontramos nuevamente en nuestros repasos de formación ciudadana, este eje para la prueba de transición. El día de hoy vamos a estudiar los desafíos en el desarrollo de las regiones con dos grandes aristas. Primero, revisando cuáles son las principales problemáticas en el desarrollo de la planificación de nuestras regiones y su desarrollo, y luego comprendiendo el desarrollo desde una perspectiva amplia a partir del concepto de sustentabilidad. Así que con eso comenzamos la clase del día de hoy. Desarrollar territorialmente un país como el nuestro es tremendamente complejo. Nuestra geografía tan larga y estrecha y tan extensa nos hace tener territorios, nos hace tener culturas, nos hace tener recursos naturales que son muy diversos a lo largo de todo el territorio nacional. Eso significa que debemos tener especial cuidado en la manera en cómo planificamos el desarrollo, considerando que todo debe desarrollarse de manera descentralizada, es decir, los recursos no deben concentrarse en un centro, como lo podemos ver en algunos ejemplos en la zona central de nuestro país, un correcto desarrollo de las zonas tanto urbanas como rurales, pero también considerando las múltiples dimensiones que involucra el desarrollo como concepto más amplio, no solamente entendiéndolo desde el desarrollo económico, con el desarrollo y la extracción de recursos naturales y el desarrollo y crecimiento de las regiones, sino que también involucrarlo con el desarrollo social de la calidad de vida de sus habitantes y el respeto por el medio ambiente, por los paisajes, por los recursos naturales que hay en cada una de las zonas de nuestro país. Existe una política pública respecto de cómo desarrollar los territorios en nuestro país. En este caso, el organismo encargado de esta tarea es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, conocido como el MIMBU, a nivel nacional. Como Chile es un país centralizado y unitario, las regiones, las provincias y las comunas dependen derechamente desde el MIMBU. En ese sentido, a nivel regional, la CEREMI, la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, es el organismo encargado de desarrollar el Plan de Desarrollo Regional. En el caso de las provincias, el trabajo del Ministerio de Vivienda se coordina con la CEREMI para establecer, en algunos casos, el plan regulador intercomunal o plan regulador metropolitano, especialmente en aquellas metrópolis que abarcan más comunas, como el Gran Santiago, el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, el Gran Temuco, la Serena Coquimbo, en algunos casos donde el entramado urbano involucra más de una comuna y a nivel comunal, en el caso de la municipalidad, que es la encargada de desarrollar el plan regulador comunal, que establece cuál debería ser el uso del suelo en cada uno de los territorios de la comuna. También para desarrollar correctamente cada uno de los territorios es importante identificar la tipología de los territorios precisamente y el encargado de hacer esto es el Instituto Nacional de Estadísticas que cuantifica cuáles son estas características de cada uno de los sectores de nuestro país clasificándolos en espacios urbanos y espacios rurales. La definición no es exacta y técnica de manera igualitaria en todos los países, sino que cada país establece su definición. En el caso de Chile, los espacios urbanos se definen como todos los espacios que cuentan con más de 2.000 habitantes reunidos en un territorio y espacios que cuentan con más de 1.000 habitantes pero cuya población económicamente activa trabaja en un 50% o más en sectores secundarios o terciarios y también espacios turísticos que cuentan con más de 250 viviendas. Por el contrario, los espacios rurales son todos aquellos espacios que cuentan con menos de 2.000 habitantes o espacios que tienen entre 1.000 y 2.000 habitantes con más del 50% de la población económicamente activa trabajando en actividades primarias. Si se fijan, los factores para la identificación de cada uno de estos sectores es tremendamente técnico y también los criterios para definir a un territorio como urbano son bastante bajos. Por lo tanto, muchos territorios podrían parecernos a la vista rurales, pero técnicamente, estadísticamente, corresponden a sectores urbanos. Para hacer una correcta planificación territorial, también es importante reconocer el tamaño de las urbanizaciones en función de su población, para así poder desarrollar planos reguladores comunales acorde a las necesidades de su población. Así, en ese sentido, podemos identificar que existen ciudades pequeñas con menos de 20.000 habitantes, con algunos ejemplos conocidos para nosotros como Doñihue, intermedias con más de 20.000 habitantes como San Fernando, ciudades grandes con más de 100.000 habitantes como Rancagua o Antofagasta, y las metrópolis, que tienen más de 1.000.000 de habitantes. En este caso tenemos a Santiago y otras grandes capitales del mundo. En nuestro país no existen las megalópolis, que son aquellas que tienen más de 10 millones de habitantes. Ya podemos mencionar algunos ejemplos como Tokio, Ciudad de México, pero en el caso de Chile no se da.
Conocer el territorio es tremendamente importante para un país como el nuestro porque estamos expuestos constantemente a estas catástrofes naturales a las que estamos tan acostumbrados. De hecho, estudios indican que Chile es el noveno país en el mundo que más dinero tiene que destinar a las consecuencias de las catástrofes naturales. Aunque en el último tiempo se ha cambiado el concepto que utilizamos, puesto que preferimos usar el concepto de riesgo socioambiental o socionatural, entendiendo que muchos de estos fenómenos no tienen que ver directamente o únicamente con la naturaleza, sino que también hay un factor humano. El factor humano puede contribuir al desarrollo de estos fenómenos naturales o puede potenciar o aminorar los efectos que se pueden provocar producto de una buena o una mala planificación del Estado en función de su territorio. Por lo tanto, vamos a preferir entonces mezclar estos dos conceptos de lo natural con lo humano en este concepto de riesgo socionatural o socioambiental. Ahí en el ejemplo, en el recuadro amarillo, ustedes pueden ver muchos ejemplos de estos riesgos que tienen en su mayoría un origen natural. También podemos encontrar algunos que tienen un origen humano, pero también muchos de los que tienen un origen netamente natural pueden verse potenciados producto de la acción humana, sobre todo aquellos que tienen que ver con el cambio climático, que de acuerdo a los estudios están fuertemente vinculados a la acción humana. Por lo tanto, ahí en el recuadro azul ustedes pueden encontrar algunos ejemplos de riesgos naturales o socionaturales asociados a cada una de las zonas de nuestro país. Sin embargo, vamos a encontrar algunos patrones comunes. Lógicamente, la exposición a los terremotos, a los sismos, es algo común, también a los tsunamis, producto de que tenemos un territorio marcado por una costa extensísima. Así que, lógicamente, esos van a ser peligros que se van a encontrar en casi cualquier parte de nuestro país. También los peligros de la lluvia que vamos a encontrar más fuertemente en la zona sur de nuestro país, las pérdidas agropecuarias que vamos a encontrar en la zona central y zona sur, o también las erupciones volcánicas que vamos a encontrar más bien en la zona norte y la zona de los lagos. Sin embargo, podemos hacer una clasificación de estos riesgos naturales en función de su origen. Podemos categorizar a los riesgos socionaturales que tienen un origen geológico, como los sismos y los maremotos. También podemos encontrar a los riesgos socionaturales que tienen un origen meteorológico y que tiene que ver con las inundaciones, la lluvia excesiva, las nevazones, etcétera, las sequías también. También podemos encontrar otra tipología que son los riesgos de carácter biológico, como las mareas o las plagas, y los riesgos de carácter también antrópico, que son provocados netamente por el ser humano, como por ejemplo un gran apagón a nivel nacional, producto de la mala intervención humana, o bien los incendios forestales. Para la planificación de este territorio ya vimos la vinculación que hay que tener con el medio ambiente, pero también con el segundo factor que tiene que ver con lo social, hay que vincularlo netamente con el desarrollo de la calidad de vida de nuestros habitantes. Y este es un concepto que ya habíamos trabajado previamente. La calidad de vida es un concepto muy subjetivo que es muy difícil de medir. Por lo tanto, los principales organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, ha desarrollado algunos indicadores que son más bien cuantitativos y que miden algunos ejes claves para poder medir la calidad de vida, como son la esperanza de vida, la cantidad de años que viven los habitantes de un determinado territorio, la educación medida en los años de escolaridad y el ingreso per cápita. En ese sentido, a partir de estos tres grandes factores se elabora el Índice de Desarrollo Humano, que es el IDH. A partir de ese número se puede clasificar a los países en función de su grado de desarrollo, los subdesarrollados, los que están en vías de desarrollo y los países que se encuentran en un desarrollo total. Bien, en nuestro país podemos identificar un IDH el año pasado de 0,847. Eso significa o está en el indicador de muy alto. Sin embargo, esto no nos dice mucho, puesto que si nos comparamos con otros países más desarrollados de la OCDE, podemos encontrar que nuestro país está dentro del ranking más bajo. Bien, y también otro factor o otro indicador muy interesante es el coeficiente de Gini, que mide el grado de desigualdad de un país. Si bien no mide la riqueza ni la pobreza del país, mide solamente la desigualdad. Es importante destacarlo porque nuestro país puntúa 0,5 y eso significa que nuestro país es un país tremendamente desigual. En el esquema ustedes pueden ver una comparativa en este gráfico de telaraña de Chile, que aparece marcado con el color azul,
versus la comparativa de los países de la OCDE. Ahí revisen y vean todas las variables que se mide, porque es más completa esta imagen de la calidad de vida. No solamente involucra la esperanza de vida, la educación y el ingreso per cápita, sino que además involucra otras variables como la satisfacción con la vida a través de encuestas, la seguridad de las personas, el trato hacia el medio ambiente, la participación ciudadana, la integración de la comunidad, el equilibrio en la vida y el trabajo, etcétera. Esta mirada es mucho más compleja en torno a la calidad de vida, así que tengan claro esas dos mediciones, IDH y coeficiente de Gini. Entonces, a la variable medioambiental y a la variable social que ya hemos revisado le tenemos que incorporar la variable económica, cómo se usan los recursos de nuestro país. Para nadie va a ser un misterio decir que nuestro país se ha desarrollado en esta economía de mercado abierto neoliberal a través del uso de las ventajas comparativas. ¿Qué son las ventajas comparativas? Son todas aquellas producciones del país que se producen en tal nivel que es capaz de cubrir las necesidades locales y queda un remanente para sus exportaciones. En ese sentido, las principales ventajas comparativas que tiene nuestro país se vinculan con el área agrícola y el área minera. De hecho, ustedes pueden ver el recuadro azul, donde aparecen los productos en los que Chile lidera la exportación a nivel mundial, las 10 principales exportaciones. Y se van a encontrar también con la región, si bien aparece el número de la región y hoy día está en desuso, se prefiere el uso del nombre de cada una de las regiones, ahí ustedes pueden identificarlas claramente. Bien, todas tienen vinculación con el área agrícola y con el área minera. Hay algunas como el salmón o las truchas que tienen que ver con el área pesquera, pero todas tienen que ver con el desarrollo de materias primas. Entonces, ¿qué nos falta para decir que nuestro país ha logrado un desarrollo sostenible? Todavía nos queda el desafío de conciliar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente. Es muy probable que en la PDT o exista alguna pregunta que tenga que ver con el retrato de cómo el crecimiento económico se ve contrastado con zonas de sacrificio. Puede aparecer un ejemplo de lo que ocurrió en la zona del Huasco, pueden existir casos como la megasequía de la provincia de Petorca, pueden existir ejemplos como el caso de Quintero Puchuncaví. Ese me parecería que sería como muy lógico que apareciera en función de contrastar el crecimiento económico con el cuidado del medio ambiente. Otro factor sería la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida. Quizá una pregunta muy pertinente sería cómo se ha reducido la pobreza en el último tiempo en el modelo neoliberal, pero también una pregunta mucho más atingente sería cómo esa pobreza no ha logrado traducirse en mayores niveles de equidad social. Eso también podría aparecer. Y finalmente, agregar valor adicional a las exportaciones mediante el aumento o el potenciamiento de la educación, especialmente técnica y tecnológica, la mayor capacitación de los trabajadores y la adopción de nuevas tecnologías, cómo la economía chilena se enfrenta con estas nuevas transformaciones que tienen que ver también con el mercado del trabajo, con la clase que vimos la semana pasada. Así que revisen estos tres grandes desafíos del concepto de desarrollo sustentable y siempre líguenlo, no necesariamente a lo medioambiental únicamente, sino que líguenlo con lo social, con lo económico e incluso con lo político. Y aprovechando algunos recursos de la clase del día de hoy, contesten esta primera pregunta donde aparecen las principales exportaciones de nuestro país. Esta pregunta tiene que ver con el desarrollo de las ventajas comparativas a nivel de nuestras zonas geográficas nacionales. Y esta tercera pregunta tiene que ver con la definición de las zonas urbanas y las zonas rurales de nuestro país. Recuerden que estas preguntas que aparecen como ejemplo en la clase, ustedes las van a encontrar desarrolladas en la guía que yo les voy a entregar con la respectiva explicación. Desarrollenlas y luego contrástenla con la respuesta que aparece en la guía. En términos materiales, el desarrollo también se concreta en la conectividad que tiene nuestro país, dentro de nuestras regiones, pero también a nivel internacional. Dentro de nuestro país podemos decir que existen múltiples caminos para poder integrar a cada una de las zonas geográficas de nuestro país. Sin embargo, nos ha costado desarrollar un pleno sentido de conectividad en nuestro territorio. Particularmente en términos de los aeropuertos, podemos decir que Chile solo cuenta con un único aeropuerto internacional, que es el aeropuerto de Pudahuel o Arturo Merino Benítez de Santiago. Se está trabajando próximamente para convertir el aeropuerto Carriel Sur de Concepción en internacional, pero todavía eso falta. También en términos de Internet,
En Chile hay zonas muy conectadas, altamente conectadas, de las grandes urbes, pero también hay zonas muy difíciles de poder llegar con la fibra óptica, por lo tanto, también es un desafío. El caso de los puertos, Chile cuenta con una costa tremenda, por lo tanto, el tema de los puertos, si bien necesitan más desarrollo, ahí no hay tanto que decir. Pero sí, por ejemplo, en el caso de las carreteras o pasos fronterizos, Chile tiene una frontera marcada por hitos geográficos tremendamente complejos de sortear, como la cordillera de los Andes. Los pasos fronterizos son muy difíciles de implementar. También en el desierto, en el norte de nuestro país. Pero sobre todo el principal problema que tenemos en nuestro país es la existencia de una única carretera longitudinal, que es la única que recorre Chile de norte a sur y ni siquiera llega hasta el extremo sur, sino que llega solamente hasta la Patagonia de la región de Aysén. Ahí es un desafío importante todavía pendiente. Tampoco tenemos una red ferroviaria lo suficientemente desarrollada. En el último tiempo ha surgido la necesidad de instalar esta idea nuevamente, a raíz del paro de camioneros que sucedió hace bastante poco. Y a nivel internacional, la conectividad ha sido principalmente marítima y aérea, pero en términos terrestres ha surgido la idea de diseñar corredores bioceánicos en la zona de América del Sur, particularmente en la conexión de los principales puertos del Atlántico, Sao Paulo, Buenos Aires, Montevideo, y su salida hacia el Océano Pacífico a través de los puertos de Chile y a través de los puertos de Perú. Ahí en el mapa ustedes pueden ver algunos ejemplos de estos corredores bioceánicos. Toda esta idea de la planificación territorial decanta en una gran conclusión. Todo lo que nosotros planifiquemos para nuestro país debe estar permeado por este concepto de sustentabilidad, que nace a partir de 1987. La Organización de las Naciones Unidas establece una idea de que los países deben desarrollarse involucrando estas tres grandes variables: el medio ambiente, la sociedad y la economía, para que entendamos que este desarrollo sustentable posea estas tres grandes características. Tiene que ser viable, tiene que ser soportable y tiene que ser equitativo. Todo esto se traduce en tres grandes ideas fuerza. La primera corresponde a que ningún recurso renovable deberá ocuparse a un ritmo más alto que el de su capacidad de producción. La segunda idea es que ningún producto contaminante deberá producirse a un ritmo más alto del que pueda ser reciclado posteriormente. Y la tercera es que ningún recurso no renovable debería explotarse hasta que se agote antes de que se implemente un plan o una forma en la cual ese recurso pueda ser sustituido de una manera sostenible en el tiempo. La preocupación por el medio ambiente viene dada desde finales del siglo XX y en particular desde las comunidades científicas que comienzan a visualizar el fenómeno del cambio climático a través del efecto invernadero y llegan a la conclusión de que el factor humano, el factor antrópico, está generando un daño medioambiental que puede ser irreversible si es que no se controla a tiempo. En ese sentido, desde las comunidades científicas se insta a la Organización de las Naciones Unidas para que se implementen una serie de instancias para que se pueda divulgar información y solicitar a los países que tomen carta en el asunto, a las comunidades políticas y a las comunidades económicas. Instancias no han faltado, bien, pero de aquí las más relevantes que me gustaría destacar y que creo que son las más relevantes para una pregunta de este tipo de pruebas podría ser la del año 1997, que son los protocolos de Kioto, que establecen por primera vez una medida concreta, una solicitud concreta a los países, que es mantener a raya las emisiones de gases de efecto invernadero, bien, que firman la gran mayoría de los países, excepto Estados Unidos, tristemente. Y también el otro evento es el año 2015, la COP21 de París, que establece nuevos objetivos y se fija como meta el no exceder los 2 grados de aumento de la temperatura del planeta Tierra desde la era preindustrial, y también establece nuevos controles para la emisión de gases de efecto invernadero. Ahí ustedes pueden ver el detalle de las otras acciones o de las otras instancias, pero particularmente me gustaría destacar esas dos. Las principales instancias de protección medioambiental han venido desde lo internacional y particularmente desde los organismos internacionales derivados de la ONU. Sin embargo, a nivel regional podemos encontrar algunas acciones como los acuerdos de Escazú, que establecen un vínculo entre la protección del medio ambiente y la responsabilidad ciudadana. Es decir, que los principales proyectos que podrían tener un gran impacto medioambiental sean primero consultados a la ciudadanía para evaluar los efectos tanto naturales como sociales, humanos, económicos y políticos que podrían generar. Sin embargo, todavía este tema está en la polémica debido a que nuestro país ha sido reticente a firmar este acuerdo de Escazú.
frente a la realidad de que la mayoría de América Latina ya lo ha ratificado, lo ha firmado. Así que el gobierno de Sebastián Piñera, que ha sido el que se ha negado, todavía está ahí en veremos frente a esta solicitud de política regional en la protección del medio ambiente. A partir del año 2010, nuestro país inicia un proceso de modernización en la institucionalidad en la protección del medio ambiente a través de la creación del Ministerio de Medio Ambiente y a través de la cual derivan otro tipo de instituciones que sirven para tareas mucho más específicas. Ahí podríamos mencionar al Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas para la protección de áreas naturales, el Servicio de Evaluación Ambiental para la evaluación de proyectos de inversión que tengan un impacto medioambiental, la Superintendencia del Medio Ambiente que fiscaliza el cumplimiento de la normativa ambiental y los tribunales medioambientales, que son, tal como lo dice su nombre, tribunales en el caso de que existan conflictos entre la población y los proyectos de inversión que podrían tener un impacto medioambiental y que son polémicos. En ese sentido, la institucionalidad de nuestro país ha estado modernizada a raíz del impacto que ha tenido este auge del concepto de sustentabilidad. Y a raíz de este concepto de sustentabilidad es muy probable que aparezcan preguntas relacionadas con esta idea y cómo se vinculan con la ciudadanía, con nuestras prácticas cotidianas. Así que esta pregunta precisamente tiene que ver con eso. Revísenla y contéstenla y luego revísenla en la guía. Y esta otra pregunta tiene que ver con la conectividad de nuestro país, particularmente en el contexto de la globalización y cómo los corredores bioceánicos podrían ser un factor de integración regional e internacional para nuestro país. Muy bien, espero que la clase les haya servido, que puedan estudiar. Recuerden que los contenidos en gran parte también están en la guía para que los puedan leer, revisar y nos encontramos el día jueves para revisar las guías que no vienen con su respuesta en la guía. ¿Ya? Que estén súper bien y nos encontramos entonces el día jueves. Adiós.